Buenas tardes. El tema que escogimos para esta exposición es la pobreza y lo vamos a relacionar con el texto de una modesta proposición de Jonathan Swift. Mi grupo está conformado por Natalia Guzmán y quien les habla Juan Esteban Telles. El siguiente video tiene como propósito mostrar un poco más de cómo vive una familia en estado de pobreza en Europa, específicamente en este caso en España. Mami, ¿qué hay para cenar? Mira, cielo mío, esto es un bocata mágico, ¿vale? Es pan con pan y nosotras nos imaginamos lo que hay dentro. ¿Sí? Vale. Cierra los ojos. ¿De qué quieres que sea tu bocadillo? Bacon. ¡Bien! Pues es de bacon. ¿Lo hueles? Toma, cielo mío. Cada 3 minutos, un niño cae víctima de la pobreza en España. Colabora con nuestro programa de becas comedor para que los niños que más lo necesitan reciban al menos una comida adecuada al día. Como pudimos ver, el video muestra cómo los niños de las familias pobres en Europa y en general en el mundo son obligados a pasar por hambre, descuidos y situaciones las cuales no son dignas para vivir. Y esto es a lo que Swift refiere de una situación no apta para la vida, a lo que él prefiere y propone quitar la vida de estos niños en vez de que vivan en dichas condiciones. Las causas de la mayor pobreza infantil son variadas, entre ellas se destacan factores como la educación, la economía y factores demográficos, cuestiones demográficas y de fertilidad, incluso hasta de género. Los niños tienen una situación de pobreza más crónica y permanente, ya que los adultos en cambio pueden tener etapas o periodos de pobreza de los cuales ellos mismos pueden salir, ya que pueden trabajar y ver cómo salen adelante. Swift refiere a que estamos castigando a los niños por su lucha, por su lugar de nacimiento o sus condiciones. Esto vulnera sus derechos y la solución depende de quien la proponga. Jonathan Swift nació el 30 de noviembre de 1667. Murió el 19 de octubre de 1745. Fue un escritor satírico irlandés. Su obra principal es Los viajes de Gulliver, que constituye una de las críticas más amargas y a la vez satíricas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana. Una modesta proposición es un ensayo satírico escrito por Swift en 1729. El ensayo propone resolver el problema en Irlanda. Lo que el autor pretende con su propuesta, cuyo nombre completo es una modesta propuesta para evitar que los hijos de los padres de Irlanda sean una carga para sus padres o su país y para hacerlos útiles al público, es que los padres vendan a sus hijos a los terratenientes ricos para que se los coman, puesto que se trata de gente ya condenada a la miseria. Jonathan Swift no solo muestra en su obra la evidente problemática mundial de la pobreza, sino que además tiene como intención hacer una crítica implícita a esta, exponiendo sus ficticias propuestas, las cuales también tienen el propósito de recalcar los errores de las familias humildes en Europa y en el mundo, como tener hijos sin siquiera poderse mantener ellos mismos. Swift también intenta hacer ver la dimensión de la escasez en que viven las familias en Europa y en el mundo, con escenarios extremistas y situaciones las cuales hacen recapacitar al menos a algunos y razonar sobre este tema para así dar una solución. La propuesta de Sweet promueve la reflexión sobre la necesidad de plantear una crítica a las condiciones socioeconómicas y filosóficas del medio donde se concibe la obra, puesto que a partir de una estética literaria basada en el cinismo y una de manera satírica propone resolver el problema de pobreza, condiciones deplorables y falta de recursos de campesinos para alimentar a sus hijos. Bueno, para poder entender y poder hacer una correcta comparación entre el tema de la pobreza y el texto de Swift, lo primero que debemos definir es cómo transcurre la pobreza, esta situación, en el lugar al que el autor refiere, el cual es Europa.
En Europa hay un total de 116 millones de personas. Esto es la cuarta parte de la población de la Unión Europea, las cuales viven amenazadas por la pobreza y corren un gran riesgo de exclusión social. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona o lo que se relaciona dentro de la vida del mismo, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Según las estadísticas en Europa, la pobreza se evidencia como la violación de los derechos humanos. Los estados tienen obligaciones jurídicas sobre las personas que viven en la pobreza. Todas ellas provienen de las esferas social, económica y cultural de los derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales explica que todos los derechos deben ser cumplidos individualmente y medianamente la asistencia y la cooperación internacional. Esto significa que no solo hay una responsabilidad nacional, sino también internacional de los estados desarrollados, así como de otras personas que estén en posición de ayudar en la erradicación de la pobreza. Por lo tanto, la eliminación de la pobreza no es una cuestión de caridad o de buena voluntad de los estados más ricos. Es una cuestión de cumplir las obligaciones en materia de los derechos humanos. Una pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿deberían los países desarrollados rendir cuentas sobre su fracaso en la lucha contra la pobreza? Según lo investigado, la publicación de la ONU, Borrador de Directrices, Enfoque de los Derechos Humanos para las Estrategias de la Reducción de la Pobreza, aconseja centrarse en los siguientes derechos humanos a la hora de planificar las políticas de reducción de la pobreza. Según los datos, encontramos 9 derechos que son derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un trabajo digno, derecho a una alimentación adecuada, derecho a una vivienda adecuada, derecho a la seguridad personal, derecho a aparecer en público sin vergüenza, derecho a la igualdad de acceso a la justicia, las libertades y derechos políticos. Según datos y estadísticas que encontramos de la Unión Europea, más del 20% de los niños y los jóvenes menores de 24 años vivían en riesgo de pobreza en 2010 en la UE. Esto significa que 1 de cada 5 jóvenes vivía en un hogar con una renta inferior al 60% de la renta media nacional. En nuestra opinión, Swift hace una propuesta obviamente algo alocada, pero siendo algo objetivo y retirando la parte humana y sentimental del asunto, es una oferta muy sensata para al fin poder acabar con esta cuestión de la pobreza y las condiciones en las que viven estos niños que tanto han agobiado a la humanidad, no solo en este momento, sino a lo largo de la existencia. Además, no solo piensa con acabar con este sufrimiento y esta situación, sino que de hecho también piensa en impulsar la economía del mundo con estos actos que él dice. Bueno, y en conclusión, los países deberían efectuar inversiones e investigaciones para que nadie se quede atrás, empezando por el acceso de una buena educación y dar una solución a las necesidades más básicas para subsistir, ya que sin esto es imposible que se pueda tener un desarrollo ideal y un aprendizaje. Es así que se termina destinando a ser pobre y, en su defecto, extendiendo esa pobreza a las generaciones venideras. Ya cerrando y después de esta presentación, esperamos que haya quedado claro el tema y cómo se relaciona con el texto de una modesta proposición de Jonathan Swift. Y además, por último, queremos dejarles una pequeña pregunta. ¿Podrán ustedes dormir tranquilamente sin hacer nada contra la pobreza aún? Gracias.